Hola, bienvenidos a este video en donde daremos un ejemplo de aplicación de la probabilidad a la computación. Más específicamente, es un ejemplo acerca de la distribución normal estándar. El enunciado nos dice lo siguiente. Supongamos que estás analizando los tiempos de ejecución de un algoritmo en milisegundos y has recopilado datos que siguen una distribución normal con una media de 50 milisegundos y una desviación estándar de 10 milisegundos. Los incisos nos piden calcular lo siguiente. A. Calcula la probabilidad de que el algoritmo se ejecute en menos de 62 milisegundos. B. Calcula la probabilidad de que el algoritmo se ejecute en más de 43 milisegundos. Y C. Encuentra el tiempo de ejecución que representa el 90%, es decir, el tiempo en el que el 90% de las ejecuciones son más rápidas. Para resolver todas estas preguntas, debemos usar la fórmula de la distribución normal estándar, en la cual contenemos los siguientes elementos: la variable aleatoria, la media y la desviación estándar. En este caso, no nos preocuparemos tanto por la media ni la desviación estándar, ya que se nos dan en el ejercicio. La media es de 50 milisegundos y la desviación estándar de 10 milisegundos, por lo cual nos centraríamos únicamente en nuestras variables aleatorias. Para el caso del inciso A, tenemos que la variable aleatoria es 62, por lo cual simplemente la sustituiríamos en nuestra fórmula y tendríamos lo siguiente. Z es igual a 62 menos 50 entre 10, lo cual nos da un valor de 1.2. Recordemos que este valor aún no es una probabilidad, sino que es Z. Para hallar la probabilidad de Z tenemos que usar las tablas de distribución de probabilidad y encontrar nuestro valor. En este caso es 0.8849. Recordemos que el ejercicio nos pide hallar la probabilidad de que el algoritmo se ejecute en menos de 62 milisegundos, es decir, el acumulado hasta 62 milisegundos. Estos valores de Z ya nos proveen la probabilidad acumulada, por lo cual es lo único que habría que hacer en este ejercicio. Bueno, ahora para ver esto de forma gráfica, aquí tenemos la campana de Gauss, donde nuestra probabilidad acumulada termina hasta nuestra variable aleatoria. Entonces tenemos que esta sobrepasa la mitad de la campana, lo cual pues analíticamente lo podemos ver que sí está bien porque eh, nuestra variable aleatoria es 62 y nuestra media es 50, por lo cual nuestra variable aleatoria sobrepasa la mitad de la campana, lo cual significa que se va a acumular incluso más allá de la mitad de la campana, y esto coincide con la probabilidad que tenemos, que es 88.49. Entonces lo podemos ver de esta forma. Ahora, para calcular el inciso B, tenemos que ahora se nos pide la probabilidad de que se ejecute en más de 43 milisegundos. Es decir, no nos pide el acumulado hasta 43, sino que nos pide todo lo que está a la derecha de la campana del 43, es decir, su complemento. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer es calcular Z con normalidad. Veamos cómo se resuelve. En este caso tenemos que nuestra variable aleatoria es 43, por lo cual la fórmula quedaría así. Z es igual a 43 menos 50 entre 10, lo cual nos da un igual de menos 0.7. Este menos 0.7 lo podemos obtener con las tablas de distribución de probabilidad negativas o simplemente tomándolo como un valor positivo y obteniendo su complemento. Nos dará la misma probabilidad. En este caso nos da una probabilidad de 24.2%. Como dijimos, esto sería la probabilidad acumulada hasta los 43 milisegundos, lo cual no queremos, ya que nosotros queremos su complemento, es decir, la parte que se encuentra a la derecha de esta probabilidad. Entonces lo que haremos será a 1 restarle esa probabilidad que calculamos. Entonces tendríamos una probabilidad de 75.8%. Bueno, ahora viéndolo de forma gráfica en esta campana de Gauss, tenemos que lo que no está sombreado vendría a ser precisamente la probabilidad que teníamos hasta los 43 milisegundos, y la que, no es, y la que está sombreada es su complemento, es decir, todo lo que está a su derecha o lo que es mayor a esa probabilidad. Entonces, como vemos, pues así es como se obtendría este tipo de problemas donde nos piden el complemento precisamente. Ahora, para el tercer inciso, es un poco diferente a los dos anteriores, ya que aquí ya tenemos el porcentaje que queremos. Es decir, ahora lo que queremos hallar
Primero es el valor de z correspondiente a ese porcentaje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar la probabilidad de 90% en nuestras tablas de distribución y ver a qué z pertenecen. En este caso, 0.9 representa el valor de z de 1.29. Ahora, tenemos que esto ya lo podemos usar en nuestra fórmula. Tendríamos una fórmula que quedaría de la siguiente manera. 1.29 es igual a x menos 50 entre 10. Aquí lo que queremos es despejar a x, por lo cual pasaremos el 10 multiplicando y el 50 sumando a esa multiplicación. Entonces nos quedaría al final x es igual a 1.29 por 10 más 50. Entonces, resolviendo, tendríamos que x sería 62.9, es decir, cuando nosotros tenemos el valor de 62.9 milisegundos, nosotros tendríamos una probabilidad acumulada de 0.90 o de 90%, lo cual es lo que nos pide este problema. Ahora, de forma gráfica, lo que hacemos más que nada es comprobar esto, ya que calculando la probabilidad que tendríamos hasta los 62.9 milisegundos, obtendríamos esta campana de Gauss, donde vemos que todos los sombreados sería su acumulada hasta esa probabilidad. Entonces vemos que sí, en efecto, es la mayor parte de toda la campana, por lo cual se cumple que realmente esta sea la variable aleatoria. Es decir, que si encontramos de forma correcta nuestra variable aleatoria.